Hola, bienvenidos a Operación Crimen. A finales de abril de ese año, un caso estremeció al municipio de Chinchiná, Caldas. José Ramírez, pastor del Ministerio Apostólico del Reino, fue capturado luego de que su hijastra de 13 años escapara de una finca en la vereda San Andrés, denunciando que había sido víctima de abuso sexual. La encerró. Hubo un intento de asesinato por parte del hombre que hasta ese momento se mostraba como líder espiritual. Hoy tenemos una invitada muy especial. Le damos la bienvenida a Alejandra Ávila, criminalista y abogada penal. También contamos, obviamente, con la presencia del doctor Belisario. Hola Valentina. Hola Valentina, ¿Cómo doctor estás? Celisario. Hola Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la invitación. Cuéntanos un poco de este caso, Doc. Bueno Valentina, mira, como hablábamos inclusive hace un rato detrás de cámaras, lamentablemente el tema de las agresiones sexuales, en especial contra menores de edad, niñas y adolescentes, se nos ha vuelto un pan de cada día. No estamos saliendo a analizar una noticia y digamos con otra. Y esta resulta perturbadora pues porque estamos hablando de alguien que estaba ejerciendo una labor de liderazgo en una comunidad. Es el típico agresor sexual carismático, si lo lográramos de alguna manera encasillar en un rótulo, pues, pero que resulta precisamente peligroso por eso, porque es alguien en quien la gente confía, porque es alguien que tiene un acercamiento a la comunidad, porque utiliza inclusive la religión como un argumento de poder. Y fíjate en la situación tan perturbadora en la que resulta. Eh, Grave, aquí hay mucho por analizar, definitivamente. Así. Alejandra, empecemos con las implicaciones que va a tener este tipo. Primero empecemos por las implicaciones que va a tener en el campo de la tipificación de los delitos. Al momento de la imputación de cargos, la Fiscalía le imputó al señor José Ramírez los delitos de homicidio en grave tentativa, secuestro agravado y acceso carnal abusivo por ser menor de 14 años. La Fiscalía, pues me imagino yo que con los elementos materiales probatorios y evidencia física que se recolectó al momento de los hechos, pudo determinar que estos son los delitos que se encasillaban a la conducta desplegada por el señor José Ramírez. Ok. Había, Alejandra, un rumor de que se le iba a imputar un posible intento tentativo de feminicidio, pero al final el fiscal desistió de hacer esa imputación. ¿Por qué consideras que ocurrió eso? Es que lo que pasa es que como el delito del feminicidio es un delito novedoso, relativamente reciente, de reciente creación, este delito en su artículo contempla una serie de motivaciones por las cuales el sujeto puede ser encasillado en la conducta de feminicidio. ¿Qué pasa? No toda muerte de una mujer puede ser encasillada a un feminicidio, porque esto tiene unos ciertos como análisis y por lo tanto la fiscalía tiene que argumentar, ya sea alguna de las causales del feminicidio, encasillarlas, en este caso, al señor José Ramírez. ¿Por qué la fiscalía, pienso yo, que decidió no imputar tentativa de feminicidio? Porque quizás en el momento no supo demostrar que una conducta anterior ha sido, digamos que una causal, por ejemplo, de un odio a la mujer, que no logró determinar quizás que el pastor no tenía conductas como agresivas hacia la mujer, que no tendría de pronto una relación como un odio hacia la mujer. Entonces, por lo tanto, la fiscalía no tenía como de pronto un suficiente material probatorio para poder llegar a esa conclusión. Además, que en el momento del debate probatorio, en el juicio oral, pues la fiscalía va a tener que determinar por qué fue feminicidio y no homicidio. Y pues eso es bastante difícil de probar, porque pues como vimos en las noticias todos en el momento de la captura, solo digamos vimos un video de cámaras de seguridad en donde la menor de edad salía corriendo desesperada pidiendo ayuda, y el pastor pues detrás de ella intentándola atrapar. Digamos que eso es como los hechos que pues todos conocemos, pero como tal evidencia, no creo que la fiscalía haya recolectado una evidencia anterior. Ok, ¿de acuerdo? Hay incluso, Valentina, tres fotografías que son abiertamente conocidas y que de alguna manera particularmente pues me generaron impacto.
La primera es donde él está en el culto y está hablando de la Biblia, está haciendo su prédica, en fin. Eh, Hay otro donde él está sentado y hay un título atrás de él que habla algo así como de la familia o la unidad familiar, ¿sí? Esto que me hace pensar precisamente esa disparidad entre lo que se predica y lo que se hace, ¿no? Ujú. Cómo esta persona llevaba esa doble vida. Y finalmente hay una muy perturbadora de un hoyo que hay en la finca donde estaba, una caneca, donde presuntamente se había planeado depositar, al parecer, el cuerpo de la menor de edad. Y hay otros elementos que están inclusive alimentando y dándole validez al relato de la víctima, y es que uno de los testigos lo ha dicho también públicamente, cuando la auxilia encuentra que ella se estaba asfixiando Ujú. con algo que le habían amarrado al cuello, ¿ves? Entonces, pues es un tema bastante fuerte, porque aquí fíjate que no solamente se está cruzando la línea entre la agresión sexual de una adolescente, sino también en la posibilidad de incursionar en un homicidio por silenciar al testigo, por seguir conservando su fachada Ujú. de hombre carismático, por lo que sea, es absolutamente perturbador. Así es, y en el video que en este momento están viendo, donde se evidencia que la niña corre, pues con esa angustia, después de esto, todo el pueblo pues lo coge a golpes a José. En términos judiciales, ¿esto qué conlleva? Bueno, en términos judiciales diríamos que podría llevar una eventualidad ilegalidad de la captura. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, vía jurisprudencial, ha manifestado que cuando las agresiones vienen por parte de los agentes del Estado, hay una ilegalidad de la captura. Cuando las agresiones vienen de la comunidad, producto de la furia, de la ira, de la indignación, no es una causal para decir el pastor fue capturado ilegalmente, por lo tanto, tiene que dejarlo en libertad. No. Digamos que si la policía, en este caso, cuando lo capturó, hubiera ejercido algún tipo de fuerza desproporcionada, ahí sí llevaríamos a una eventual ilegalidad en la captura. Ok, doctor, ¿cómo podemos analizar el perfil psicológico de José? Bueno, Valentina, más que un perfil psicológico, yo hablaría de un perfil criminológico, Ujú. ¿sí? Porque digamos que para hablar del perfil psicológico tendríamos que evaluarlo, examinarlo directamente, y pues esa posibilidad aún no la tenemos. Em, pero estamos hablando de un sujeto que a través de una fachada de carisma, que han utilizado varios agresores, Valentina, es que, Que manipulan. exacto, Mm. manipulan. Y fíjate que no solamente en Colombia, voy a traer otro caso con similitud. Marcial Maciel, un sacerdote mexicano, creador inclusive de una congregación que en México fue y aún todavía es muy seguida, y este hombre de manera sistemática durante años abusó sexualmente de varios niños. Sus víctimas eran hombres y adolescentes, incluso tuvo hijos, sí, y logró también abusar de sus propios hijos sexualmente. Y la revelación, Valentina, se dio años después. Tú puedes ver en medios abiertos víctimas de Marcial Maciel, hombres ya de 60 años, 50 años, hombres maduros, contando con dolor lo que en su momento no pudieron decir. Cómo este hombre a través de la manipulación los engañaba diciendo que él era un enviado de Dios, y que por ser ese enviado de Dios a través de el contacto sexual los estaba purificando, por ejemplo. O sea, distorsiones cognitivas que son propias de los agresores sexuales. Entonces me hace pensar que algo similar también está haciendo este sujeto o hacía este individuo. Es decir, no se diferencian en ese perfil criminológico. Utilizan esa ventaja carismática para engañar, para generar un escenario del cual tú no sospeches y resultes incluso siendo sorprendida. Algunos inclusive pueden hablar de
curación de síntomas y decir es que yo veo que tú tienes el demonio adentro y entonces necesitas un tratamiento especial y así es como empiezan a captar a la víctima, mucho más si es una menor de edad o un menor de edad y logran abusar sexualmente de la víctima. Tengo entendido incluso que en el caso de José Ramírez, él tiene unos antecedentes por haber hecho también conductas inapropiadas contra otra menor de edad. ¿Ves? Entonces estamos hablando de unos sujetos que precisamente por su carisma resultan ser altamente peligrosos. Y que lo tenía planeado, quién sabe, pues hace cuántos días, ¿no? Seguramente, claro, esto no es una situación de momento, ¿sí? Vamos tal vez a encontrar en el testimonio, en las declaraciones de la víctima, que esta situación venía ocurriendo de manera sistemática, ¿sí? Tal vez durante mucho tiempo, tal vez años, Valentina, en las que esta víctima venía sufriendo este tipo de agresiones contra su humanidad, contra su dignidad sexual, y que solamente en este momento donde ella siente temor por su vida, porque se da cuenta que no solamente la abusa, sino que le va a quitar la vida, pues es cuando ella se defiende y logra huir, y la situación ya se conoce. Por otro lado, también pasa algo importante, digo yo, y preocupante, y es que la comunidad no cree que esto haya sido verdad. De hecho, la esposa del pastor dice que se le metió un diablo o algo. De pronto esto puede manipular en la decisión del juez o algo. No, no, Valentina, yo creería que no, porque digamos que un eventual, em, un- digamos que una eventual manifestación de se me metió el demonio no tiene ninguna implicación ni probatoria, ni mucho menos para, no sé, dilapidar o manipular el proceso judicial. Diría yo que sí, en algún punto, que puede pasar claramente, si en algún punto el pastor decide alegar algún tipo de enfermedad mental para el momento de la comisión de los hechos, esta tiene que ser probada, primero por la defensa y segundo mediante un peritaje forense. Y esto es muy difícil, porque los psiquiatras forenses tienen unos criterios muy establecidos para decretar una enfermedad mental, sea cual sea esquizofrenia o cualquier otro tipo de enfermedad mental que influya en la comisión del delito. Entonces, pues no, este tipo de manifestaciones no tendrían ningún valor probatorio y pues mucho menos podrían ser utilizados para manipular el proceso. Ok, ¿y cuántos años le podrían dar a él? Es que digamos que si se mantiene la tipificación de la tentativa de homicidio, más el acceso carnal abusivo, más el secuestro agravado, por lo menos entre 40 y 60 años, porque fue todo por ser menor de edad. Los delitos contra los menores de edad son gravísimos y la justicia colombiana los castiga severamente. Ujú. Doctor, ¿qué trauma le pudo haber causado a la niña? Uy, Valentina, eh, digamos que todavía no lo sabemos, pero podemos suponer evidentemente que hay elementos de un posible trastorno de estrés postraumático, posiblemente desarrolle algún tipo de patología relacionada con depresión, ansiedad, o que tenga sintomatología donde pueda incluso atentar contra ella misma, ¿sí? Mucho más estamos hablando de una situación sistemática donde muchas veces la víctima tiende a culpabilizarse por el hecho de no haber denunciado antes, por haberlo permitido, eh, porque no le creyeron, ¿sí? Cuando lo quiso revelar, por las consecuencias que podía tener, porque precisamente este era un líder carismático. Hay varias cosas que hay que trabajar precisamente con ella para que no dañe su psiquis, para que no dañe su cognición social, es decir, la relación que ella el día de mañana va a tener con personas en especial del sexo opuesto, cuando tenga una pareja, en fin, cómo relacionarse inclusive con... Hay un elemento muy presente en el trauma, Valentina, y es la reexperimentación. Es cuando la persona está cerca a un contexto parecido, es decir, ella, por ejemplo, va a una iglesia Ujú. y ve a un pastor, pues va a sentir Va a estar ansiedad, prevenida. aprensión, ¿ves? Va a estar prevenida. Ujú. Todo eso toca, evidentemente, trabajarlo con ella. Y quiero complementar algo de lo que Alejandra muy bien nos ilustró anteriormente,
y que la gente se pregunta y teme. Y es eso que salió en medios diciendo que el pastor fue poseído por un demonio. Esto como una estratagema, porque no es más que eso, para buscar una presunta inimputabilidad, ¿sí? Que en términos conductuales es decir que en ese momento de la posesión diabólica, el pastor no tenía ni la capacidad de comprender ni de autodeterminarse en relación con lo que hizo, pues cosa que es absurda, ¿sí? Primero, pues porque no va a haber un perito, a menos de que sea alguien enviado por la Santa Sede, ¿sí? Porque son ellos quienes hacen temas de exorcismo y que conocen precisamente de manera, digamos que más que mística, científica, cuando verdaderamente puede ocurrir una posesión diabólica, que son casos excepcionales, que evidentemente no es este caso, ¿sí? O sea, alguien con una posesión diabólica pues no entra a predicar, alguien con una esquizofrenia pues no hace una prédica, ¿sí? Tendría que estar medicado, tendría que tener una serie de condiciones previas, visibles por la misma comunidad para que esto se diera. Entonces, pues resulta ser evidentemente un absurdo. Ningún juez de la República va siquiera a concebir algo como eso y a tomarlo en cuenta en un proceso como este. Que quiera a través de situaciones de simulación o disimulación aparentar una esquizofrenia, pues Alejandra nos ha dicho muy bien que la esquizofrenia no aparece de un momento para otro, tiene una historia clínica, tiene unos antecedentes, tiene unas situaciones clínicas psiquiátricas de base. No hay ningunos indicios ni evidencia en el caso del pastor que diga que él traía un tipo de enfermedad que le permitiera tener episodios psicóticos para tal fin. Entonces, ahí no está, ¿sí? El hecho de haberla perseguido, lo que se ve en las cámaras después de huir, pues nos está dando cuenta de que había una conciencia moral o de que la tenía, de que él sabía que lo que estaba haciendo precisamente era incorrecto, que era criminal incluso, y que tenía unas consecuencias, evidentemente. Entonces, pues nos está hablando la planeación precisamente, la que tú mencionabas hace un momento, de alguien que tenía conciencia de lo que estaba haciendo, que se autodeterminó y que efectivamente por eso, pues va a recibir un castigo. Y coincido contigo, aquí los castigos en agresiones sexuales contra menores de edad son fuertes, no tienen ningún tipo de beneficio, ¿sí? Aquí él no va a tener un 50% de beneficio por allanarse al cargo, aquí no va a tener una prisión domiciliaria ni en su iglesia, no, intramural, y va a recibir sin lugar a dudas una pena ejemplar que es evidentemente lo que se espera en un delito tan aberrante como este. Sí, digamos que cuando el doctor Belisario estaba hablando sobre el hecho en que el pastor no tuvo ningún tipo de episodio que le impidiera conocer la conducta, el hecho en que el pastor también cavara un hueco y pusiera ahí un tanque para posteriormente meter el cuerpo. No sabemos si incluso la metería con vida, la quería meter con vida, porque muchas veces la mente criminal es perversa. La gente muchas veces no entiende que la mentalidad criminal es peor que la ficción, porque no sabemos si él quería no solamente satisfacer un líbido sexual, sino también como que nadie se enterara del delito. Anteriormente en los podcasts, ustedes hablaban de la imposibilidad del crimen perfecto. Y lo que quería hacer el pastor era eso. La abuso, le acabó con su vida y nadie va a saber qué fue lo que pasó. De pronto el pastor no contaba con que ella iba a escapar. Él tenía todo lo que en criminalística llamamos un iter criminis, un camino criminal, fríamente calculado y determinado para poder culminar con el delito, que no lo pudo hacer, pero que tenía la firme convicción de poder cumplir pues a cabalidad todo ese plan criminal que anteriormente este planeó. ¿Qué tan cierto? Ibas a Mira decir qué algo. interesante, sí, lo que tú acabas de plantear porque me hace pensar
en que también otra de las hipótesis, otra de las probabilidades era que él pudiera estar a través de esto tan aberrante construyendo una esclava sexual. En Estados Unidos hace unos años hubo un caso, este hombre era latino, que también había raptado a una mujer, le había encadenado en su casa, amordazado, la tenía metida en un hueco, en un basement, y durante años la mantuvo como esclava sexual. También hasta el momento en que ella huye, en que ella escapa y revela esto Que tuvo como con 7 testigos hijos. y tuvo inclusive unos hijos con ella, Mm. exactamente. Tal vez dentro de dentro de esa mente perversa, como tú dices, seguramente estuvo concebido eso de tenerla como una esclava sexual. Sí, es una posibilidad. Sí, es posible. Les iba a preguntar, cuando hay un abuso, ¿esa persona al futuro puede también abusar de alguien? Eso es un mito, Valentina. Es decir, o sea, tengo la creencia de que eh, muchos o la gran mayoría de agresores sexuales en su infancia fueron abusados. Eso no es cierto. O sea, eso no es un estímulo-respuesta, Ujú. lo que quiero decir. ¿Ves? Ok. Sí hay elementos de la sexualidad en el agresor sexual que están tergiversados por varias razones, ¿sí? Porque tuvo experiencias de pronto disonantes a temprana edad, porque no se le enseñó sobre sexualidad, porque eso fue un tabú, porque se le castigó tal vez por disfrutar de la sexualidad, por varias cosas, porque de pronto quien lo educó fue observar pornografía violenta, ¿sí? Pero puede ser multicausal, no hay una sola, y menos que corresponda de manera directa a que haya sido como tal víctima de abuso. Estadísticamente, los agresores sexuales que han sido víctimas de abuso no son muchos, es decir, no supera el 50+1. Obedece más a otros elementos, ¿sí? Aquí hay algo muy disociativo y es esta doble vida que este sujeto le excitaba llevar. ¿Sí? Una de líder carismático, respetable, seguido por muchos, admirado por muchos y muchas, y otra, esta oculta de ser el individuo que sometía, que agredía sexualmente, que tenía planes macabros, como ya hemos analizado contigo acá, de hacer, de objetivizar a la víctima. ¿Ves? Bastante perverso. Yo estoy totalmente de acuerdo con la opinión del doctor Belisario. Yo siento que aquí no es como una cadena que a mí me dieron, por lo tanto yo tengo una gran posibilidad de también cometer ese tipo de delitos. Pensaría yo que no, que así no funcionan las cosas, que muchas veces con un buen tratamiento, con un buen acompañamiento alargado en el tiempo, no sé si podría haber una curación completa, pero sé que podría haber una reivindicación de esa víctima para que esa víctima no solamente no incurra de pronto cometiendo algo que por lo que fue víctima, sino que también sea un ejemplo para la sociedad. Lo vemos muchas veces en donde una persona víctima de secuestro, abuso sexual, delitos aberrantes, posteriormente crea fundaciones, se vuelve una persona de ejemplo para la sociedad. Entonces, pensaría que no. No, Valentina, definitivamente esto no es una cadena que se vuelve interminable. No, definitivamente. Doy fe, Valentina, doy fe porque yo he tenido ¿Qué es un mito? casos, ¿sí? De personas, de adultos, que en su niñez fueron víctimas de abuso sexual, tanto mujeres como hombres, Ujú. y son magníficos padres, nunca han atentado ni han cometido conductas inapropiadas contra sus propios hijos ni contra otros niños, sino que por el contrario, los han criado con amor, con autocuidado también. He encontrado en otros casos, específicamente de mamás, sí una exacerbación paranoica, si lo podemos decir, de sobreprotección especial hacia sus niñas para que no les ocurra lo mismo. Pero cuando uno trabaja con ellas, las educa precisamente en eso que está interfiriendo y que no está siendo funcional para su hija, lo modifican. Hay modificación de comportamiento y son madres y padres funcionales. Entonces sí resulta ser un mito afirmar o pensar que por el hecho de haber sido abusado o de haber sufrido agresión sexual,
exista una alta probabilidad de convertirse en un agresor sexual. Fíjate que los agresores sexuales nos están resultando con otras fachadas, con otras perspectivas y con otras historias, ¿sí? Estamos viendo incluso algunos casos similares donde el perfil empieza a encajar con ese agresor sexual carismático, Ujú. ¿sí? Es decir, que busca a través de un oficio, una profesión, una ventaja que le saca a la comunidad, tener la fachada perfecta para cometer agresiones sexuales. Así es porque digamos que en mi profesión tuve un caso muy particular y fue que un coach, esos que son de vida, que te ayudan a la motivación, a la alimentación, muchas veces al ejercicio. Entonces, ellos tienen esa fachada de coach, de ejemplo para la sociedad y utilizan eso para posteriormente cometer este tipo de actos. Y he tenido el caso en donde una menor de edad, bueno, la mamá de esta menor de edad contrató a ese coach para su hija, para que su hija tuviera como un mejor nivel de vida y posteriormente el coach resultó accediéndola carnalmente. Entonces, lo que dice el doctor Belisario es verdad. Tener ese perfil de confianza frente a la sociedad es muchas veces muy peligrosa, bastante. Y ahora otro caso es que cuando a veces el niño le dice a la mamá, no le creen. Por ejemplo, en este caso, pues ella está defendiéndose al pastor. Ella no ha hablado de la niña. ¿Cómo Fíjate, analizan esto? Valentina, complejo, fíjate que eso ha sido también en redes pues bastante condenado, criticado, ¿sí? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y la mamá? ¿Qué pasa con la mamá? Si lo que uno espera por ese vínculo que se debe tener o que se tiene a través del amor, no por el instinto, que hemos hablado varias veces y que tú lo sabes, sino por ese vínculo que se construye de protección, de cuidado, de idoneidad parental, pues que le crea a su hija y que la proteja. Pero aquí parece haber tal nivel de trasbordo ideológico, tal vez inadvertido, tal vez sobre la figura de la mamá y de manipulación sobre ella que fíjate que duda del testimonio de su hija y que no cree que su pareja haya cometido actos aberrantes, inapropiados en contra de su propia hija. Precisamente sobre eso quería ilustrarlo a través de este ejercicio, de qué es lo que hacen estos agresores carismáticos, ¿sí? Ellos inicialmente prometen algo como lo siguiente. ¿Tú qué ves acá? Un cubo. Un cubo, ¿sí? El famoso cubo de Rubik. ¿Y cómo está el cubo de Rubik? En desorden, es decir, no está todavía solucionado, No. ¿sí? Entonces, posiblemente muchas de esas personas tienen alguna situación en su vida que necesita ser organizada y este líder carismático les dice que a través de la prédica, que a través de las prácticas que él hace, pues puede de una forma mágica, ¿sí? De una forma poderosa, eh, quitarles esos problemas, solucionarlos y hacer que el cubo quede completamente armado. Y le dicen, vea, es que no es truco, estoy haciendo, tómalo, sí, Sí. muévelo y comprueba que es en realidad un cubo que tú pudiste Sí. desorganizar, ¿sí? Mover Ujú. como el cubo de Rubik tradicional, y que esto impacta en la psiquis de la gente y permite que tenga credibilidad. Y a través de esa credibilidad, pues manipulan, a través de esa credibilidad tienen cosas ocultas en relación con lo que hacen. De este tipo de individuos, pues debemos dudar, debemos tener también el criterio. Y hay Sí, muchísimos camuflados. sí, lamentablemente hay muchísimos de esos camuflados, así es. Y pues en lo particular me da mucho pesar que hemos visto muchos casos de mujeres que ponen primero a la pareja que a los niños. ¿Cómo es posible que no le crean? Sí, Valentina, y es posible, por lo menos en este caso particular, por la influencia y el carisma perverso del que he mencionado. En otros casos, en la casuística, seguramente tú también la has conocido, hay mujeres que prefieren sacrificar la dignidad Mm. de su hijo o hija a sacrificar la estabilidad económica que les puede dar el agresor o
la estabilidad de afecto, ¿sí? Es que si yo hago esto, él se va para la cárcel y yo me quedo sola y me quedo desprotegida, ¿y quién nos va a mantener? ¿O quién más se va a fijar en mí? ¿Quién más me va a dar amor, cariño, cuidado? Dios, sobre eso también tenemos que pensar, sobre eso también tenemos que reflexionar. ¿Ibas a decir algo? Es que esto me recuerda mucho a la famosa frase de que el amor es ciego, sordo, mudo, chaquirizados, muchas veces es que se le llama. Porque muchas veces, y desgraciadamente esto ocurre mucho, bastante en las mujeres, en que cuando están en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, económica, emocional, que anteriormente no han tenido una buena estabilidad en sentimentalmente hablando, cualquier cosa que les llegue, que sea un poco mejor a lo que tenían, les parece maravilloso. Y esto hace que les dé miedo perder algo que nunca han tenido, pero les da miedo perder eso poquito que les llegaron, ese poquito de amor, de afecto que pueden recibir. Además que también influye mucho como la posición que tenía el pastor. O sea, no solamente la posición que tenía frente a su familia, de, digamos, de estabilidad económica y emocional, sino también la posición que tenía frente a la sociedad. Es que yo era, no sé, compañera permanente o esposa del pastor del pueblo. Entonces, si yo no lo apoyo a él, que soy la esposa, ¿quién lo va a hacer? Muchas veces sucede eso. Y que gracias a Dios la historia fue distinta porque ella creo que entró a una tienda y ahí fue que estaba un señor y la rescató. Sí, ahí estaba un señor y pues ella la cogió, le puso como una ropa encima porque ella estaba completamente desnuda. Estaba en un estado de shock terrible y pues si no hubiera sido así y el pastor la hubiera podido alcanzar, la historia sería muy diferente. De acuerdo, ante eso nos estamos enfrentando, Valentina, y fíjate que los líderes no siempre son positivos. Yo creo que también es la lección, ¿no? Hay líderes, entre comillas, negativos, perversos, y creo que la historia, lo que estamos viendo también actualmente nos está diciendo mucho sobre eso, ¿sí? No siempre quien empieza a prometer y a predicar va a tener coherencia con la forma como se comporta y mucho menos a veces en hacer lo que promete. Y en eso nosotros debemos también tener criterio y la capacidad de detectar esos banderines rojos para prevenir que situaciones como estas se sigan perpetuando. Como sociedad, ¿cómo podemos cuidar a nuestros niños? Bueno, pues en sociología tenemos algo que llamamos las instituciones, en donde van desde lo básico, que es la familia, hasta lo más alto, que es el Estado. Aquí es fundamental que la familia sea la principal en cuidar a esos niños y menores. Si bien toda la sociedad tenemos la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, además que son sujetos de especial protección constitucionalmente hablando, digamos que la familia es lo primero. Es cuando falla la familia, muy probablemente puede fallar todo lo demás. Entonces, también podemos acudir a otros tipos de instituciones como lo son las entidades educativas, mediante, digamos, enseñanzas, dejar de, hoy en día pues ya no lo está tanto, pero dejar de satanizar por completo, hablar de, no sé, digamos, de la sexualidad, de hablar desde muy temprano sobre qué es bueno y qué es malo en el campo sexual, de cómo los menores se pueden cuidar en cuando, digamos, ya entran a una edad de pronto que tengan un poquito más de conocimiento para que posteriormente esto se pueda prevenir. Los padres también tienen un deber fundamental en desde pequeños enseñarles que esta parte o esta no se tocan, de que nadie las puede tocar, de que solo los padres lo pueden hacer de determinada forma o en determinadas ocasiones. Y ahí construyéndole un vínculo de confianza a los menores para que estos cuenten algún tipo de anormalidad, ya sea en el colegio o en la propia casa, porque pues desgraciadamente los agresores siempre son los más cercanos a la familia, siempre, siempre. O los más cercanos, digamos que a uno, como pueden ser profesores, como ya hemos visto pues en el caso de la institución del ICBF, son personas que son muy cercanas y que uno podría pensar, no, este jamás podría tocar a mi hijo,
cuando en realidad la situación y la realidad puede ser completamente diferente. Y lo que tú dices es muy importante. Los padres de familia, ¿cómo pueden hablar de sexualidad con un menor de edad? Yo digo que para eso, primero, los padres necesitan capacitarse para eso. Primero, los padres deben saber cómo dirigirse a los niños, porque no es lo mismo dirigirse a un niño, a un adolescente o a un adulto. Entonces, uno tiene que hablar con un lenguaje diferente, uno tiene que enseñarle a los niños, como diciéndolo con plastilina, para que ellos, digamos, que tengan como una mejor conciencia y digamos que una mejor em, como una mejor percepción de lo que están oyendo, de que eso que los padres le están diciendo, el niño lo entienda, lo comprenda y lo aplique. Pero para eso los padres se tienen que capacitar, porque para uno enseñar, uno tiene que aprender. Entonces, así funciona igual para con nuestros niños. Quizás cuando tienen la edad de 3, 4 años, funciona un dibujo. Funcionan muchas cosas, Valentina. Es decir, a los 3, 4 años, cuando apenas hay un conocimiento del lenguaje y se está adquiriendo la habilidad del lenguaje, en especial en relación con vocabulario, que ya no son monosílabos, que ya puede tener frases más estructuradas, que ya, pues, digamos que no puede haber una conversación como tal, pero sí una interacción un poco más fluida. eh, pues es importante apoyarse si yo quiero una revelación de un presunto abuso en dibujo, a través del juego, a través de actividades lúdicas, em, que le permitan al menor, al niño o a la niña expresarse, ¿sí? Em, pero coincido mucho con lo que tú dices, es que antes de eso debemos trabajar precisamente en este tema de educación, ¿sí? De que el niño reconozca cuáles son los límites, de que el niño reconozca precisamente cuáles son esas partes privadas que nadie más debe tocar, que sepa que nadie debe involucrarlo en secretos entre dos, que si alguien le está ofreciendo algún regalo por mantener un secreto, pues eso no es bueno, hay algo que ocurre ahí y que precisamente él tiene la posibilidad de contar. Dale esa confianza al niño y desmitificar temas en relación a la sexualidad. Sí, sí, Que sí, no sea tabú en las familias hablarlo. exactamente. Es que no sea un tabú y que no sea un tabú, por ejemplo, que si un niño toca sus partes íntimas, la mamá le diga, no, cochino. O Ujú. sea, no, no es cochino, al contrario, es parte precisamente de lo que es su ser, ¿sí? De lo que debe cuidar, de lo que debe valorar y sobre lo que no debe haber ningún tabú en el hablar y en el manifestar. Yo creo que con este tipo de casos, mucha gente empieza a desconfiar de todo el mundo. ¿Qué prevenciones ahora pueden tener? Pues digamos que la sociedad ahorita puede empezar a, digamos, y eso también ya se ha visto con casos anteriores referidos a la comunidad religiosa, en donde, por ejemplo, ya la sociedad ya es muy renuente, ya se está volviendo renuente, apática, e incluso como que empiezan a rechazar totalmente la religión, en donde digamos que ya los pastores, los papas, los sacerdotes ya no son un símbolo de referencia acá en Colombia, que teníamos una religión tan marcada y tan fuerte. Ya hoy en día eso ha cambiado bastante, y yo pensaría que en un futuro, de pronto un poco lejano, empezaría ya a erradicarse por completo ese tipo de figuras, precisamente por el rechazo y pues por todos los escándalos, no solamente anteriores, más gravosos que se han presentado. Doctor, ¿qué conclusiones te quedan de este caso? Sí, yo creo, Valentina, y también a manera de conclusión, sí, amarrando a lo que tú nos acabas de mencionar. Mira, yo creo que esas instituciones, Iglesia Católica, Cristiano. laicas, cristianas y de todo, porque en un comienzo se habló de la Iglesia Católica y de los sacerdotes como pederastras y todo este tipo de situaciones que estaban ocurriendo en contra de los niños, niñas y adolescentes. Ahora sabemos que cualquier institución, precisamente de orden religioso principalmente, de carisma, de manejo de masas, pues debe no tanto ser estigmatizada, Ujú. ¿sí? Porque eso no nos va a traer, no va a permitir construir,
¿sí? Sobre la experiencia, no va a permitir que sobre estas lecciones aprendidas, qué se va a hacer en realidad que sea solución, sino que lo que facilita es que esas instituciones hagan todo lo posible para evitar que estas situaciones ocurran con la gente que los representa. Llámese sacerdote, llámese obispo, llámese papa, llámese ministro, ¿sí? Llámese pastor, llámese como lo quiera llamar. O sea, ¿a quién se está eligiendo como pastor? ¿Qué filtros hay para evitar precisamente que esto ocurra primero que todo y que tenga la capacidad y la autoridad moral que se necesita? Es que no es que hable bonito, no es que sea atractivo o atractiva, es que sea coherente entre lo que predica y lo que hace y lo que muestra. Es eso básicamente. Y si hay indicios, alguna situación que lo ponga en tela de juicio, pues hay que trabajar sobre eso y tomar los correctivos necesarios. Ahí le queda, predica, pero no aplica. Totalmente, tal Así cual, es. ¿ves? Así Así es. es. ¿Alguna lección que quieras dejar? Bueno, pues yo sé que hay mucha controversia acerca de cómo la fiscalía imputó los cargos al pastor. Sé que la gente alega que no era una tentativa de homicidio, sino era una tentativa de femicidio. Y yo sé que la opinión pública muchas veces es muy influyente en los procesos penales, lo vemos todos los días, en no solamente casos de delitos sexuales, sino en cualquier tipo de delitos. Vemos que muchas veces la influencia de los medios de comunicación, de la presión de la sociedad, hace que la justicia muchas veces cambie y no avance o se estanque o pues muchas veces se quede como en el limbo. Pensaría yo que la única reflexión que quiero dejar frente a este tema es que la sociedad debe confiar en la justicia, debe confiar en que la fiscalía sabe lo que hace y que precisamente la fiscalía sé que hará un buen trabajo investigativo para que este señor no quede en la impunidad. Y no lo va a hacer. Porque en el caso de los delitos sexuales, que son los llamados delitos sexuales a puerta cerrada, son los delitos que nadie ve, nadie escucha, no hay evidencias, no hay cámaras, no hay testigos, no hay documentos, no hay nada, solamente el testimonio de la víctima. Pero con eso es suficiente. A la víctima siempre se le cree en un proceso judicial y sobre todo en este tipo de delitos. Así que hay que confiar un poco más en la justicia. Bien. Alejandra, muchas gracias por Un haber estado en gusto. este capítulo. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena, Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.